Ser podcast. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Hola, buenas tardes. Es curioso cómo algunas ideas pueden ser compartidas aunque quienes las tengan se encuentren separados por miles de kilómetros y en las antípodas de modelo político. Es interesante fijarse en esas conexiones. Por ejemplo, entre Washington y Moscú hay casi 8.000 kilómetros, no llega. Estados Unidos y Rusia son países antagónicos desde siempre en casi todo, o quizá no tanto. Porque sus actuales presidentes, Trump y Putin, ya estamos viendo que en algunas cosas pues sí que coinciden, ¿no? En cómo gestionar, entre comillas, la guerra de Ucrania, sin ir más lejos. Pero la coincidencia que me gustaría hoy subrayar no es geopolítica, tampoco estrictamente económica, aunque tiene bastante que ver. Es una coincidencia cultural, social, para ser más precisos sobre el papel de la mujer. Donald Trump dijo hace unas semanas que quiere pasar a la historia como el presidente de la fertilización. Empleo ese término, fertilización, para apostar por el aumento de la natalidad con condiciones, como veremos después, pero bueno, que como idea, pues mira, cada uno tiene las suyas, ¿no? Lo que pasa es que el New York Times ya ha desvelado planes concretos de su administración para priorizar directamente que las mujeres se queden en casa a cuidar de los hijos, punto. Y eso por no hablar de la cruzada antiabortista que hace tiempo que dura. Vale, eso en Estados Unidos, pero es que Rusia, que ya pone muchas pegas desde hace tiempo a métodos anticonceptivos como la píldora y persigue a mujeres que defiendan públicamente la opción de no ser madres, bueno, pues Rusia acaba de anunciar que prohíbe las películas y las series de televisión donde algún personaje femenino mantenga esta postura de no querer tener hijos. Así que yo no sé vosotros, Marta Delvado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafa Panadero, bienvenido. ¿Qué tal? Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. No sé vosotros, pero yo veo un hilo ahí que conecta las cabezas de Trump y de Putin en este tema, del que además, por cierto, se deriva todo lo relativo a la inmigración. Sí, no solo. No es la primera vez en la historia, ¿no?, que se intenta perpetuar el expandir estos genes que algunos creen superiores, ¿no? Pasó con los nazis en Alemania, pasó con la Rusia stalinista. Desde hace unos años, la Hungría de Orbán se ha convertido en el centro intelectual de lo que ellos llaman el movimiento natalista global y celebra cada 2 años una cumbre demográfica, dicen, en Budapest, ante lo que llaman la crisis de la civilización y donde el objetivo no es buscar soluciones a la baja natalidad, claro, sino a la baja natalidad de niños húngaros, como natalidad con condiciones. Como dice sí. Orbán. El hilo conductor nos lleva al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que acude o ha acudido a estas cumbres, que se ha preguntado en más de una ocasión públicamente por qué en Estados Unidos no se puede hacer lo mismo. Entonces lo que están haciendo, la prensa estadounidense está contando que la Casa Blanca ha estado escuchando diferentes propuestas para fomentar las bodas y los nacimientos de niños estadounidenses blancos, y bueno, y de hecho el presidente Trump, lo que tú decías, ¿no?, se ha llegado a presentar como el presidente de la fertilización. Podría ser una palabra del día, fertilización. Fertilización, ¿verdad? sí. Además nos lleva al presente, pero nos lleva a nuestra propia historia, porque este año conmemoramos el 50 aniversario desde que este país acabó con la licencia marital, ¿no?, que era aquella que consideraba a la mujer subalterna del marido y que era la culminación de, bueno, toda una ideología que pretendía exactamente lo mismo, es decir, que las mujeres estuvieran donde les correspondía, que era en su casa, en su hogar, cuidando hijos, o como mucho haciendo algunas profesiones derivadas de la maternidad, pues ser enfermera, ser secretaria, ser cocinera, poco más. Esto ha pasado en este país hasta hace 50 años y hay gente nostálgica que le encantaría volver a esos puntos. No, yo estoy pensando que Trump también se ha dicho que quiere pasar a la historia como el pacificador. Parece que va buscando apodos de estos como los luchadores estos de la lucha libre,
que le gustan. Es preocupante. De momento el pacificador tampoco le está yendo muy bien, pero es verdad que le acerca un poco más a Putin en esto política, ¿no? coinciden absolutamente. Uno ¿no? habla de medallas a la natalidad, Sí, ¿no? sí. Trump, que habrá que ver en qué acaba eso. Para mujeres con 6 hijos o más, que les daría un... Bueno, pues es una de las propuestas que le han hecho a la Casa Blanca. Como un bonus también, entiendo. Y en Rusia ya está funcionando una multa de hasta 50.000 euros, ¿no? Por hablar, por hacer declaraciones a favor de no tener descendencia. Aquí había premios a la natalidad también, y mi madre con 12 hijos no ganó nunca ninguno porque había familias todavía más numerosas. Sí. Es que eso lo hacía Hitler también, Pues Claro, dar premios quiero a decir la que natalidad. es que la historia no siempre se repite, pero a veces se nos repite. Era ¿no? otra liga, Nos hace bola. Pero a lo que voy y que pone en evidencia que lo que quieren es la natalidad de niños blancos, es que, por ejemplo, Estados Unidos, además históricamente, tiene una tasa de mortalidad infantil muy superior a la de los países desarrollados. Por ejemplo, de 6 niños por cada 1.000 nacidos vivos. En España las muertes son de cada 2 por cada 1.000 nacidos vivos. O sea, lo triplica. Y de las muertes de las mujeres que dan a luz, en las mujeres negras se disparan con respecto a las blancas, a niveles de las mujeres en Djibouti. Entonces, hay una si quisieran realmente fomentar la natalidad en Estados Unidos, pues atenderían a las mujeres. Bueno, lo que sí que hay que hacer es eliminar las barreras a la natalidad, es decir, que una mujer que quiera ser madre, pues pueda serlo y no deje de serlo, pues porque no tiene casa, no tiene dinero para pagar el alquiler, no tiene circunstancias. Es decir, yo creo que el mundo sí que tiene que ir hacia ese terreno. Pero esto que plantean es absolutamente es que no estamos distinto. hablando de esto. No estamos hablando de esto. Yo quiero averiguar esto de las medallas, en qué consiste exactamente. Vamos a preguntárselo a nuestra corresponsal en Washington. Sara Canal, buenas tardes, buenos días para ti. Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo vas? Tardes. Medallas nacionales de la maternidad, ¿no? Para mujeres que tengan, ¿cuántos? 6 o más. 6 o más hijos, exacto. Es por ahora una propuesta de un grupo de natalistas. Se le relaciona con el supremacismo blanco, que pretenden sembrar el futuro con sus genes de élite, según ellos, y que, bueno, claro, en el gobierno han dado con los aliados perfectos. Pero esta iniciativa Pero si yo soy mujer negra y tengo 6 hijos, ¿no tengo derecho a esta medalla, entonces? Bueno, no lo sé. Yo creo que no, pero es que no. Claro, como es una propuesta y lo filtran los medios, tampoco tengo detalles concretos para la letra pequeña, ¿no? Pero el caso es que, claro, todas estas propuestas, porque es una de muchas, van en esa línea. Por ejemplo, también quieren impulsar cheques de $5.000 para padres primerizos, lo que llamarían baby bonus, clases gratuitas para educar a mujeres sobre sus ciclos menstruales, para que sepan cuándo están ovulando, o también incluso reservar un 30% de becas Fulbright, estas becas para estudiar en el extranjero, a personas casadas o con hijos, ¿no? Esto de las medallas, lo decía Marta, es una iniciativa que impulsó Hitler en Alemania. Él creó la Cruz de Honor de la Madre Alemana, con la que premiaba a madres ricas en hijos, con excepción, claro, de las judías alemanas, con Cruz de Bronce para madres con 4 o 5 hijos, Cruz de Plata para 6 o 7 hijos y Cruz de Oro para madres con 8 o más hijos, ¿no? Pero bueno, claro, son propuestas que han gustado mucho a gente como Elon Musk, que tiene 14 hijos, que ha denunciado además que la caída de la tasa de... Elon Musk? Reconocidos. Sí. Se cree que puede tener muchos reconocidos, más. claro. Suerte que no hay medallas a los padres. Es que él entra dentro de este movimiento que ellos se llaman de natalistas, que son de los que piensan que es que sus genes deben ser perpetuados y lo hacen de esta manera, ¿no? Teniendo un montón de hijos. Dale, Sara, perdona. Sí, no, tranquilo, sí. Y Elon Musk, ¿no? Con 14 hijos reconocidos, que dice que la caída de la tasa de natalidad es con diferencia el mayor peligro que enfrenta la civilización. Y luego tenemos a J.D. Vance, que dijo esto en la marcha que organiza cada año los antiabortistas. Lo escuchamos. So let me say very simply, I want more babies in the United States of America. Quiero más bebés en Estados Unidos, así de claro lo dijo, pero es que además en campaña J.D. Vance atacó a las mujeres por no ser madres cuando toca, es decir, cuando biológicamente su cuerpo está más preparado, alegando, y esto lo dijo en entrevistas, que las mujeres que deciden tener bebés más tarde o que no lo consiguen porque han esperado a intentar concebir, pues que no tienen los valores adecuados, ¿no? de los valores que debería tener, según él, la sociedad estadounidense. Pero yo te sigo preguntando eso, ¿queda específicamente señalado que es para madres, para padres, para matrimonios, para niños, para hijos blancos? Hasta ahora no.
porque ¿Pero se sobreentiende o no? Se sobreentiende por lo que dicen en entrevistas y también no, más allá, si abrimos el abanico y vamos más allá del tema de la natalidad, ¿no? Donald Trump lleva desde la campaña hablando de criticando la teoría del gran reemplazo y presentando iniciativas con las que fomenta la natalidad entre ciudadanos blancos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que quiere acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense, el jus soli, ¿no? Un derecho protegido por la Constitución en su enmienda 14 y que es el hecho de adquirir la ciudadanía de forma automática. Si naces en Estados Unidos, vengas de donde vengas. Es algo que él ya pues, ha firmado una orden ejecutiva y es una medida que se está peleando en los tribunales. Y más allá de eso, pues también ha cambiado la política de asilo, por ejemplo, suspendiendo la llegada de refugiados que huyen de guerras y de hambrunas, como sudaneses o afganos, y en cambio ha dado prioridad a los afrikaners, que es esa minoría de sudafricanos blancos, descendientes de europeos, que Trump asegura, sin ningún fundamento, que el gobierno de Sudáfrica lleva décadas discriminando, persiguiendo también, y que les están expropiando terrenos. De hecho, la semana pasada ya llegaron aquí un primer grupo de cerca de 59 afrikaners, de 59 concretamente, y esto ha sido muy criticado por todas las organizaciones. Oye, Sara, sobre el tema de la inmigración, a ver, yo ya no sé si esto es una fake news, si es un bulo o si la cosa va en serio, pero desde hace días se está comentando aquí en España, en La Ventana lo hemos comentado, que se está preparando un reality en televisión entre personas migrantes que tendría como premio obtener la nacionalidad norteamericana. ¿Eso va a misa o va a misa? ¿Eso va en serio o no? A ver, eso va en serio porque la propuesta existe y el productor que la ha presentado ha dado la cara en muchos canales, como por ejemplo la CNN. Sí que ha habido mucha especulación sobre si realmente ha llegado a las altas esferas del Departamento de Seguridad Nacional, que eso, bueno, ayer la secretaria de ese departamento lo negó, pero sí que los medios han filtrado que la propuesta ha llegado y el mismo productor también lo ha reconocido. Pero sobre el reality en cuestión, a ver, la ha presentado un productor que se llama Rob Warsoff, es canadiense con ciudadanía estadounidense y de hecho él remarca que el hecho de que ha logrado la nacionalidad y dice que la idea le surgió precisamente durante su propio proceso de naturalización. Él asegura que no está afiliado a ningún partido político y que no es la primera vez que presenta esta propuesta a la Casa Blanca. Asegura que lo hizo con Obama y que lo intentó también con Biden. El programa se llamaría The American, el americano, y en la imagen o la carátula del reality aparece una persona a quien no le vemos la cara ondeando una bandera estadounidense en medio de un campo en pleno atardecer, muy, muy bucólico y peliculero todo, y básicamente consiste pues en eso, ¿no? En competir para conseguir la ciudadanía. Cada episodio se grabaría en un estado distinto, habría pruebas relacionadas con la cultura, con la tradición de Estados Unidos, característicos de cada estado. Por ejemplo, en Nueva York competirían por hacer la mejor pizza. En Florida habría un reto sobre el lanzamiento de cohetes. No especifican tampoco cómo lo harían, pero bueno, en California, en reto relacionado con la extracción de oro. Propone que haya un público también que vote al mejor migrante en cada estado y culminaría con una gran final en la que el ganador pues aparecería en las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos y allí se le prestaría juramento, ¿no? Y obtendría la nacionalidad. Así que... ¿Ya los que pierden? Los que pierden dice que no serían penalizados, bueno, que todo el mundo gana, ¿no? Pero bueno, así, para que escuchéis un poco a ver cómo suena este productor, así defendía su proyecto en esta entrevista en la CNN. Anybody with half a brain, with a critical mind, thinking about this show for 5 seconds, would of course conclude that it's not the Hunger Games, that it's not some mean-spirited thing that's trying to deport people. Cualquiera con medio cerebro y con una mente crítica que piense en este programa durante 5 segundos llegará a la conclusión de que no es una especie de Juegos del Hambre ni algo cruel que intente deportar a la gente, sino todo lo contrario, es lo que él dice. Y luego aseguraba que ha recibido un feedback positivo desde el Departamento de Seguridad Nacional, aunque ayer la secretaria de esta agencia en el Congreso lo negaba así. Me and my executive team have no knowledge of a reality show, and it's not under consideration. Your response is to confirm that you will not do a reality show
There are no plans whatsoever to do a reality show. Claro, decía que no tiene conocimiento sobre el programa, pero cuando el congresista le pregunta si puede confirmar que el reality no se producirá, ella se limita a responder con que por ahora no hay planes, y todo ello, claro, en pleno contexto de una ofensiva brutal a gran escala de Donald Trump, con deportaciones a la megacárcel de El Salvador, con expulsiones polémicas, ya sea por errores o por deportar a bebés estadounidenses con sus madres sin papeles, y mediante leyes que se saltan la luz verde del Congreso y que están siendo revisadas en los tribunales. Oye, pregunta para ti, Sara, y para ti, Marta, que has estado el examen de naturalización en Estados, se llama así, ¿no? En Estados Unidos, ¿incluye pruebas como esta de la pizza y tal, o conocimientos de la gastronomía local, o qué tipo de preguntas se plantean? Dale, Sara. ¿Os han hecho sacar oros? No, a ver, son preguntas básicamente sobre cosas básicas, históricas y políticas de Estados Unidos, ¿no? Pues sobre el Tribunal Supremo, sobre la Constitución, sobre cómo se, ¿no? Pues las distintas ramas del gobierno, quién escribió la Declaración de Independencia, por ejemplo, cuáles son los derechos que recoge esta declaración. Bueno, son realmente preguntas, unas 100 preguntas, y en el examen aparentemente te aparecen 10, ¿no? Pero hay una lista de 100 preguntas muy básicas y sobre cómo funciona el país. Es un poco similar a cómo funciona aquí en España. Aquí se hace un examen tipo test, está dividido en 5 bloques: gobierno, legislación y participación ciudadana, derechos y deberes fundamentales, ¿no? La Constitución, la geografía de España, la cultura, historia y asuntos de la sociedad española. Y en asuntos de la sociedad española, por ejemplo, yo que tengo un test aquí delante, sí que te pone, una de las preguntas es, por ejemplo, el aperitivo que acompaña la bebida en bares y restaurantes en España, ¿cómo se llama? ¿Bocadillo, tapa o primer plato? Son todas de A, B, C. Yo voy a responder, depende. Pero depende del bar. Otra, los principales ingredientes de la tortilla española son huevos y pimientos, patatas, tomates. Bueno, está bien. Son así cosas de cultura general. En este caso el apartado es de asuntos de la sociedad española, pero luego hay más específicos sobre la geografía, sobre cómo funcionan las instituciones. Además debe haber una especie de manual, y hay academias que preparan para este tipo de pruebas, en donde te dan un poco el libro base, ¿no? Que sí que hay que estudiar si estás muy despistado y nunca te has tomado una tapa en España, pero bueno, que yo creo que son preguntas más o menos sencillitas. Oye, sí que me gustaría recordar una cosa, ¿no? Porque a veces miramos a Estados Unidos, pero ¿os acordáis del ínclito ex vicepresidente de Castilla y León, de García Gallardo, ¿no? ¿Sí? Que dijo este hombre que su prioridad era tener una natalidad autóctona, y decía: para que Castilla siga existiendo y para que León siga existiendo, tiene que haber niños castellanos y niños leoneses. Que bueno, está bien que los haya, ¿no? Pero después decía: nuestra prioridad es que las familias españolas tengan hijos españoles. Y ahí, en esa palabra prioridad, es donde realmente se desnudan del todo, ¿no? Como el propio Abascal, que decía: nosotros hemos escogido la natalidad nacional, mientras que el resto escoge la inmigración. Claro, no es lo mismo el vicepresidente de Castilla y León que el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Pero ese espíritu, esa caspa, esa caverna, la tenemos aquí. Y forman parte de este movimiento global que está conectado y que está relacionado todo con la ultraderecha y el supremacismo blanco que estamos viendo. Pues esto nos viene en pleno debate, porque el proceso de regularización de más de 500.000 de inmigrantes en España, el Partido Socialista quiere acelerar el debate parlamentario, el Partido Popular, que votó en su momento a favor de aquella iniciativa legislativa popular, y ha dicho que va a votar en contra, y vamos a tener otra vez ruido y lío con este asunto. Pero al hilo de eso, fíjate, en Estados Unidos, yo estaba pensando ahora cuando contaba Sara, esto del concurso, no sé qué pensarán las asociaciones que apoyan a Trump en estas medidas natalistas, o como las quieras llamar, como los de Pronatalis, que son una organización influyente allí, que dicen que la inmigración no es una solución para este tema, la llegada de inmigrantes, porque los inmigrantes al final envejecen y se convierten en residentes dependientes, con lo cual crean un nuevo problema. Ese es el argumento y esa es la moral que hay detrás de los argumentos que defienden estas asociaciones. Y en Rusia, por volver a la conexión, no consta que de momento preparen realities, pero sí la prohibición de series de televisión y películas donde mujeres defienden el derecho a no ser madres. En fin, Sara Canals, un abrazo, compañera. Gracias, otro para vosotros. Oye, y decía yo al comienzo que estos asuntos no son estrictamente económicos, pero tienen mucho que ver. Es decir, lo de generar políticas que prioricen que las mujeres se queden en casa cuidando hijos, eso tiene traducción económica. Santiago Nuño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene varias traducciones económicas. De entrada que bajaría el paro, ¿verdad? Así, como cosa inmediata. Bueno, en Estados Unidos el problema no es tanto el desempleo como nosotros lo entendemos. La tasa de paro en Estados Unidos no llega al 5%, contando todas las variantes posibles. El problema, sobre todo en Estados Unidos, es el subempleo. Hay que tener en cuenta que es muy común en Estados Unidos el pluriempleo de 2 y 3 empleos. Incluso hay personas que tienen 6 empleos en Estados Unidos, de un número muy reducido de horas. Entonces, en teoría, insisto, todo esto es en teoría, si se reduce la población activa, en este caso de mujeres, que se quedan en casa, cuidando niños o haciendo lo que sea, se va a producir una concentración de empleo y habrá más hombres que podrán reducir sus pluriempleos y dedicarse más a menos empleos, ¿no? De todas maneras, tenemos un ejemplo de un país que es Japón, que tiene una tasa de paro bajísima, que no llega al 3,5-4%, y que bueno, siempre ha sido vanagloriado como un país con un desempleo bajísimo. Lo que pasa es que esto tiene truco. Esto ya ha decaído un poco, pero durante muchísimos años los hombres tenían un contrato fijo a tiempo completo, un contrato de trabajo fijo a tiempo completo, y las mujeres tenían un contrato a tiempo flexible. Es decir, una empresa, era legal que una empresa le dijera a un grupo de trabajadoras: la semana que viene, lunes, martes y miércoles no vengáis. O sea, esto era totalmente legal. Entonces, claro, se jugaba con la necesidad o no de más o menos empleo con las mujeres. Con lo cual, claro, ¿esto en qué repercutía? En que los hombres trabajaran a tiempo completo y, indefinidamente. Pero aquí, Santiago, la propuesta de regularización que está haciendo ahora el gobierno de Pedro Sánchez sí está vinculada a la falta de mano de obra, ¿no?, que dicen muchos empresarios, de hecho, que se tiene. O sea, sí se podría cubrir o en parte de esta manera. Bueno, en España el problema, lo que pasa es que yo creo que no vamos a tener tiempo para abordar todo esto. O sea, yo recomiendo encarecidísimamente un informe que ha publicado el Banco Central Europeo el 8 de mayo concretamente, sobre el impacto de la inmigración en la economía de una serie de países. Bien, resumiendo muchísimo, en España el 80% del crecimiento que ha habido entre el año 2019 y el año 2024, 80%, lo ha generado el empleo, el empleo inmigrante y la inmigración, la población inmigrada, a base de trabajo y a base de consumo. Porque lo que es la productividad únicamente ha contribuido con 2 décimas. Joder. Es decir, España está creciendo por volumen. Es decir, llega más población se incorpora al mercado de trabajo, llega más inmigración, la tasa de paro que sea alta y la de paro juvenil no importa, porque la gran parte de estos trabajadores y trabajadoras llegados se incorporan a sectores de baja productividad y de bajo valor añadido, pero evidentemente generan un PIB. Exactamente, pero consume. Entonces, claro, es un crecimiento, en el caso de España, que la pregunta pura y dura, ¿es muy importante la inmigración en el crecimiento de España? Respuesta, sí. Oiga, pero es que no, sí o no, solamente. Sí. Entonces sí, evidentemente la respuesta es que sí. Y otro informe que no sé si puede conectarse con este que acabas de comentar, en este caso un informe anual del Banco de España que conocimos ayer y que refleja que el gasto en incapacidad temporal por las bajas ha crecido casi un 80% para la Seguridad Social y más del 60% para las empresas desde el año 2019. Esto igual tendrá que ver con la falta de expectativas. Porque si vamos creciendo así de aluvión en volumen, como acabas de decir, en trabajos de poco valor añadido y salario bajito, pues igual otra parte o una parte de la gente que está afectada por eso, yo qué sé, se me ocurre como posible explicación, Santiago. Bueno, mi opinión personal es que claramente sí. Es decir,
En los años 50, 60, 70, sobre todo la juventud, 80, sobre todo la juventud tenía expectativas. Sí. Una cosa es que se cumplieran o no, pero tenían expectativas. El ascensor social, lo que se llama el ascensor social, no ya entre los jóvenes, sino entre los adultos, en los años 80 y 90 y parte de los 2000 funcionó aceptablemente bien. Es decir, había cambios de empresas, dentro de una empresa había posibilidad de poder ascender, los jóvenes tenían una serie de expectativas, pero esto en gran medida se ha paralizado. Ya. Entonces esto está generando un estrés. Está generando un estrés que evidentemente la legislación, evidente y afortunadamente de momento, la legislación protege. Es decir, hoy en España una persona puede pedir una baja. Entonces hay una serie de inspecciones, claro, etcétera, etcétera. Una baja me refiero no por accidente, una baja por estrés, una baja por depresión incluso, ¿no? Entonces, esto hay una inspección, etcétera, etcétera, que lo analiza. Entonces, claro, yo creo que esto tiene que ver muchísimo con las expectativas y sobre todo en los jóvenes. Esto es muy interesante lo que dices, porque esta mañana, por ejemplo, en la tertulia, en El Abierto, claro, como no conocíamos el pormenor y la entraña de las causas que llevan a este crecimiento de las bajas, una de las cosas que decían es que venimos también de una temporada post-COVID que ha dejado mucho rastro que ahora posiblemente está floreciendo, y también, digamos, esta visibilización de los problemas mentales, que lo vemos siempre como un elemento positivo, pues está haciendo que muchos trabajadores y muchas trabajadoras que antes a lo mejor sobrellevaban como podían el estrés y la depresión y no se diagnosticaban y seguían trabajando, pues en estos momentos sí, dan un paso adelante, van a la consulta, se lo diagnostican y eso te genera una baja, pues como te genera una baja que te partas un brazo. Exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Si esto es así, digamos que hay un elemento positivo que contribuye a estas bajas. Lo que habría que hacer es eliminar los factores que a lo mejor están contribuyendo a ese estrés o a esas depresiones. Rafa, Santiago, y es muy diferente el retrato, la foto, si miramos al sector de la administración en lugar de la empresa pública, donde sí que aplica directamente este problema de la falta de expectativas que comentas. Bueno, a ver, es que yo creo que con respecto a la administración pública, y no me refiero únicamente a la estatal, a la autonómica también y a la municipal. La administración pública española, y tal vez el dato que voy a dar sorprenda, es uno de los mayores empleadores temporales que existe en España. El conjunto de la administración pública. Es decir, la administración pública global en España tiene una tasa de trabajo temporal brutal. De hecho, es la mayor tasa de trabajo temporal hoy en España. No la tiene ninguna empresa privada, la tiene la administración pública. Entonces, claro, aquí está muy marcada la diferencia entre lo que puede ser el funcionario de carrera y lo que es el trabajador a tiempo parcial. Claro. Bueno, pues nada, Santiago Nuño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números, ¿vale? Muy bien. La Ventana, en Ser Podcast. Y le hacemos preguntas a nuestro músico particular, Rafa Panadero. El último disco de Alan Parsons Project, ¿qué año? No, te sé decir el Eye in the Sky, que es el primer disco que yo me compré. Ese fue mi primer disco. El último Eye in the Sky. Ya hace muchos años. El último, el año 87. No es una pregunta que caiga en el examen. Bueno, prefiero responder al de la tapa del bar. ¿Tú que hubieras respondido? ¿Tapa o bocadillo? Tapa, ya. A ver, danos tres fechas. Danos ABC. No, 87. 87. No, la fecha nos la da. ¿Quién es el título? Título del álbum. No, y creo que tengo la portada en la mente, pero no. Pido ayuda al público. Gaudí. Follow the brightest star as far as the brave may dare. What will we find when we get there? Sagrada Familia, we pray the
La Sagrada Familia, ahora sí te suena más, ¿no? Sí, pero de hecho la portada que tenía en mente tampoco es la del disco, que lo estoy comprobando, o sea que no, fracaso total. Hay una teoría, la de los 6 grados de separación, que dice que estamos conectados con cualquier persona del planeta a través de una cadena de no más de 6 contactos. Pueden ser menos, pero no más. Bueno, hoy tenemos un ejemplo para poner a prueba esa cadena a partir de 3 nombres. El Papa Francisco, el arquitecto catalán Antoni Gaudí y un buen amigo de este programa, el periodista, escritor y redactor jefe de Religión Digital Jesús Bastante, con el que compartimos bastantes minutos de radio en el último cónclave y en el anterior también. Hoy se cumple un mes de la muerte del Papa Francisco. Esto me imagino que todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí. Va, muy bien. Lo que quizá no sepa tanta gente es que una de las últimas cosas que firmó, una semana antes de morir, fue declarar a Gaudí como figura venerable para la Iglesia, que es un paso previo a una posible beatificación. 2. Y tercera, hace apenas 3 horas se ha presentado en el interior de la Sagrada Familia, que es la obra inconclusa más famosa de Gaudí, una novela que recrea aquellos primeros años de la construcción de la que es la segunda basílica cristiana más visitada de Europa después de la de San Pedro en el Vaticano. La novela se titula El aprendiz de Gaudí y su autor es Jesús Bastante, al que saludamos ya en los estudios de Radio Barcelona. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tú sí te acordarías del disco de Alan Parsons, ¿no? ¿O no? ¿O tampoco? Tiene más memoria Rafa que yo, pero sí. Pues vamos mal, Jesús, lo he escuchado. Sí lo he escuchado para en algún momento del proceso de redacción de las novelas. Oye, ¿no es tan habitual que un escritor tenga la oportunidad de presentar su novela en el mismo escenario donde discurre la historia, pero mucho menos en la Sagrada Familia, donde que yo sepa no hay precedentes? Yo reconozco que estoy muy emocionado. Ha sido la primera vez que yo recuerde que se han presentado libros y ensayos de arquitectura, pero creo que es la primera vez que se presenta una novela que además ni ha sido encargada ni ha sido necesariamente bendecida por la Sagrada Familia. ¿Y ha sido complicado? Pues ha sido más fácil de lo que parecía, gracias a pequeños ángeles. Ajá. Gracias en este caso a Ramón Ollé, que es el dircon de la diócesis de Barcelona, quien manda un abrazo porque está recuperándose un trasplante de riñón. ¡Ostras! Y no ha podido estar. Pero una de las pocas cosas que hizo, de las últimas cosas que hizo antes de entrar en quirófano, fue precisamente el mismo día 14, que aquí los 6 grados se multiplican. El mismo día que el Papa firma la declaración de venerable de Gaudí, que además es mi cumpleaños, me anunciaron que podíamos presentar El aprendiz de Gaudí en la Sagrada Familia. Oye, ha sido un acto Jesús, ¿de dónde fantástico. nace la idea de...? Ahora contaremos detalles de la historia, los que podamos contar, que tampoco se trata de desvelar toda la trama. Pero ¿de dónde nace la idea? ¿Y por qué la Sagrada Familia? ¿Tú tienes alguna conexión personal con la Sagrada Familia o no? Bueno, yo no soy catalán, no pertenezco, no tengo el SENI que tenéis acá, pero sí que amo esta ciudad. Sí. Amo esta ciudad desde hace muchísimo tiempo. He tenido suerte de compartir tiempo aquí, personas y cariños. Y la verdad es que un punto de referencia en Barcelona siempre es la Sagrada Familia. Y sobre todo un espacio que curiosamente también es el único trozo de la Sagrada Familia que Gaudí vio concluido antes de morir, que es la Torre de San Bernabé. La Torre de San Bernabé, sí. Y una inmensa, que está abajo del todo, hay una inmensa tortuga que me fascinaba desde siempre y tuve una grandísima oportunidad de visitar la Sagrada Familia junto a un chico que era un chico que había estado que vivía en la zona, era un chaval del barrio y que había acabado convirtiéndose en un guía de la Sagrada Familia. Me contaba, pues como nos ha contado hoy en la presentación Carmen Juan, que también es vecina de la zona, que en los años 70, 80 aquello era casi un solar, igual que el Parkwell. Sí, y la gente, los chavales iban allí a jugar, a hacer de aquel lugar su casa del árbol. Y me contó cosas que me hicieron recordar mis propias casas del árbol y querer entrar dentro de esa Torre de San Bernabé. Y a partir de ahí surgió una posibilidad de una historia de amor, que es lo que contamos también en la novela. Claro, en esta novela, en El aprendiz de Gaudí, conviven personajes reales, eventos reales también, con personajes totalmente ficticios, y lo de la historia de amor, hay una historia de amor, le pondremos comillas, prohibido, entre dos de los protagonistas de la historia, que son por un lado Pau, el expósit, sabía cortar la madera con maestría con el filo de una piedra. Lo hacía de manera natural, nadie le había enseñado nada nunca. Tomaba un trozo de puerta desvencijada de uno de esos muebles
que ni los chatarreros veían posible restaurar y dejaban tirados en los basureros del Eixample, y con sumo cuidado trazaba una línea recta con un canto de pizarra. Después, con la punta de una taulada, rasgaba el madero hasta conseguir una tabla y cincelaba en ella formas imposibles que luego tallaba con una navaja oxidada que alguien dejó 8 años atrás junto a una canasta de mimbre, varias flores y un bebé en el torno de las Hermanas de la Caridad de la calle de las Ramelleras. Los domingos, después de la misa, Pau escapaba de la casa de las monjas y recorría su Barcelona, desde los antiguos muros medievales hasta el mar, del Tibidabo a Montjuïc, dependiendo del día. Aquellos eran sus dominios, el espacio en el que se encontraba a salvo para ser él mismo, significase eso lo que fuera. Una historia de amor entre Pau y Roseta. Roseta jugaba despreocupada y con cierta desgana con su muñeca, con todas sus muñecas, uniformadas, en fila de a 2, perfectamente tiradas por el suelo, descabezadas en estricto orden, los coleteros a un lado de la inmensa sala de juegos, las pelucas justo enfrente, los bracitos formando figuras geométricas imposibles. El juego, genial, macabro, único, se repetía ceremoniosamente cada tarde, después del té, cuando Laia se convertía en ama de llaves de la señora y Roseta podía desbridar sus rizos castaños a su antojo, soltarse los lazos y el minúsculo justillo que trataba de cincelar su cuerpecito de apenas 3 años y fantasear con que era completamente libre. Las pocas ocasiones en que el señor se atrevía a acercarse a ella, lo hacía con una mezcla de aversión, tristeza y pena, por no ser un niño, por ser especial. A esta niña lo que le pasa es que es tonta, Rosa, espetaba el señor a la señora cuando ésta trataba de interceder por su hija. Un médico, amigo de la familia, había puesto nombre al diagnóstico: oligofrenia. Jesús, Roseta existió en verdad. Cuenta quién era Roseta, por favor. Qué regalazo me acabáis de hacer, muchas gracias. Bueno, es que los libros hay que escucharlos también. Sí, y magníficamente. Y Sonia Ballesteros los mejora encima. Sí, wow, este es el regalo de hoy. Impresionante. Roseta existió. Roseta es la sobrina de Gaudí, hija de su hermana Rosa, que murió cuando Roseta tenía 3 años. El padre, el señor, en la novela, que era un músico frustrado, les abandonó y Gaudí tuvo que ocuparse de cuidar de su sobrina, que como habéis leído, tenía una enfermedad más o menos diagnosticada, la oligofrenia, y que me sirve también en la novela para desarrollar magia, arte y en la figura de esta niña, que de alguna manera también inspiró al Gaudí de la novela para crear nuevas formas en lo que entonces eran todavía planos de la Sagrada Familia. Bueno, cuando en 1878 Gaudí logra el título de arquitecto, el presidente del Tribunal de Reválida que le examinó dijo: hoy hemos hecho un arquitecto que será un loco o un genio. Después de escribir la novela y empaparte de todo el universo gaudiniano, Jesús, ¿cuál sería tu diagnóstico? Era un genio, indudablemente, y como casi todos los genios tenía un punto de locura. Sin locura es imposible hacer la maravilla que se alza en Barcelona y en tantos otros sitios. La Sagrada Familia yo creo que no solo es un templo, es un... Yo decía esta mañana, y creo que con razón, que es la última gran creación del ser humano. Hasta Gaudí hubo un tiempo en el que los artistas, los arquitectos repetían formas. Gaudí inventó. Y eso es impagable. Lo que se ve y lo que se sigue viendo, que todavía no está finalizada, es una auténtica maravilla en todos los sentidos. Yo soy una de las que ignoraba que Gaudí fuera tan beato. Y no sé cuántos artistas han alcanzado la santidad, Jesús, pero ¿tú ves un posible San Gaudí? Ya le han declarado venerable. En octubre arranca el año Gaudí, porque dentro de nada se cumplen 100 años de la finalización de la Torre San Bernabé, y el 10 de junio se cumplen 99 años de la muerte de Gaudí. El centenario está a la vuelta de la esquina, y es verdad que tanto el arzobispado como la Junta Constructora de la Sagrada Familia como el Vaticano están impulsando la causa de beatificación de Gaudí, que volviendo a lo de la teoría de las 6 coincidencias, claro, podía hacer llegar a Barcelona a León XVI en 2026 para beatificar a León XIV, sí, perdona. Claro, o sabes algo que no sabemos. Es que la Sagrada Familia se empieza a construir con el papado de León XIII.
Sí, sí. O sea que el 14 podría ser que asistiera a la culminación de la Sagrada Familia, que los plazos están por ahí, ¿no? Sí, bastante probable. Tiene 69 años y en el 26 se cerrará buena parte y las previsiones son en torno de 2030, aunque esto sabéis que es muy light porque como la Sagrada Familia se construye gracias a donaciones externas y además hay algún que otro problema urbanístico, pero la construcción en sí le queda muy poco. Lo lógico es que Benedicto iba a decir, León XIV... Tienes un lío de papas ya. Benedicto XVI vino a inaugurarla. León XIV puede venir a bendecir la finalización de las obras y de paso, ¿por qué no?, a beatificar a Gaudí. Estoy pensando que un lío de papas podría ser una papilla, ¿no? Oye, Jesús, para llegar a los altares creo que hay que documentar algún milagro. ¿El Vaticano daría por válido como milagro la propia Sagrada Familia? No. Eso sí que ha servido para, entre otras muchas cosas, para declarar su vida como venerable, como un ejemplo a seguir. Pero para ser beato, o bien eres mártir, que creo que Gaudí no entra en esos cánones, o bien tienes que acreditar un milagro atribuido a la intercesión de Gaudí. Vamos, ahora, a partir de ahora, siendo venerable, se le puede rezar privadamente, y si se demuestra que en este tiempo ha habido algún milagro atribuido a que haya personas que hayan rezado a Gaudí y la persona se haya curado, haya habido algún milagro no explicable. Pues igual no hace falta, ¿no? Quiero decir, ya está bien. Venerable lo es, sin Tampoco duda, está mal. Pero venerable en todos los aspectos. Y que ha pasado la eternidad también es cierto. Exacto. Oye, Jesús, más allá de la parte de ficción, hay mucha documentación sobre Gaudí, sobre la forma de trabajar de Gaudí. Yo ahí sí he descubierto cosas que no sabía, por ejemplo, esto de que haya una bomba en la fachada de la Sagrada Familia. Sí, ¿Has descubierto cosas nuevas de Gaudí, de su forma de trabajar? Yo he descubierto muchísimo. Daos cuenta que claro, que para los que no vivimos en Barcelona, Gaudí es un ser casi mitológico, pero no lo conocemos mucho. He investigado todo lo que he podido leer, he hablado con mucha gente, he descubierto cosas. Evidentemente hay otras que he tamizado porque es una novela, pero sí lo de la escultura de la Bombardini, que además es uno de las razones, ya cuando vayáis leyendo la novela, creo que Carlos yo la he leído, la he acabado este mediodía, poquito antes de la 1. Me alegro, espero que te haya gustado. Lo tengo todo fresco y permíteme que diga una cosa que puede servir de pista para los oyentes lectores. Y es un piropo, La Catedral del Mar. Bestseller, Ildefonso Falcones, Los Pilares de la Tierra, Ken Follett. Yo no sé qué tienen las catedrales, porque la Sagrada Familia nace en inspiración de Gaudí como la Catedral de los Pobres. No sé qué tienen esas construcciones como para convertirse en un film literario, pero a mí me ha recordado en la épica de las historias personales, en la profundización de los hechos históricos, en todo eso, pues para que la gente se haga una idea, pues estaba la Catedral del Mar, que era una historia, pues esta es la Catedral de los Pobres, el aprendiz de Gaudí. Pero ¿estás de acuerdo con eso? ¿Compartes un poco eso, Jesús? Ojalá vendiera la mitad. Bueno. Pero dicho esto, es verdad que las catedrales, los templos que se alzan y que las construcciones en lo que los hombres tienen mucho que ver son temas muy recurrentes y muy interesantes, porque no solo cuenta la construcción de una catedral, cuenta la construcción de una ciudad alrededor y de las personas que la construyen y de sus sufrimientos, sus amores, su forma de entender la vida. Y yo creo que en este periodo en la historia de Barcelona, de Cataluña y de toda España, finales del 19, es un periodo de pérdida, de transición y de ruptura y a la vez de sufrimiento. Y principios del 20, con Semana Trágica y todo. Sí, hay un montón de... ¿Y la de Barcelona? Lo de la bomba tiene mucho... Bueno, la bomba es la bomba que se soltó en el Liceo. Es eso. Sí, y Gaudí, sabedor de lo que había pasado, quiso hacer una escultura para recordar ese momento que está en la fachada del nacimiento, y la puso en 1897, apenas 3 años y medio después de Yo de confesar una cosa, me da mucha vergüenza. Yo no he entrado nunca en la Sagrada Familia y soy natural de Barcelona. No me miréis así. Yo a ver, Tony Martínez, el capitán de Todo por la Radio, no sé qué experiencia tendrás. Yo ¿Tú sí has entrado? Yo sí he entrado. Hola, Tony, buenas tardes. Además... Una vez. Sí, pero además mi recuerdo de la Sagrada Familia es que mi padre me explicaba que él de pequeño jugaba al escondite dentro de la Sagrada Familia, que era claro, porque era un templo pues que a nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. Él lo veía lleno de turistas y decía, fíjate, yo he subido por ahí, vamos por las escaleras, casi nos matábamos. y ahora estaba lleno de turistas. Yo fui a verlo y he de decir que no me entusiasmó. Por dentro. Por dentro. ¿Qué año era, Tony? Hace nada, hace poco.
Sí, a lo mejor un poco antes de la pandemia. Yo recuerdo cuando la Sagrada Familia... Las luces, el juego de luces... Sí, pero a mí me pareció, la verdad, es una impresión súper... Me l'imaginava més gran, ¿no? Como lo de... No. No, me parecía un poco demasiado kitsch, ¿sabes? Me parecía un poco demasiado... Tanta luz y tanto... Sí, pero oye, falta el paso es del una tiempo, opinión absolutamente de un ignorante. Pues yo después de leer la novela de Jesús tengo unas ganas de ir y de aprobar esa asignatura pendiente. Yo recuerdo que la primera vez que la vi era prácticamente un friso, claro, porque estaba no inacabada, sino prácticamente empezada, ¿no? En términos de catedrales. Y pensaba, digo, es que se podía quedar así. Es decir, a lo mejor no hacía falta rematarla, ¿no? Después la vi rematada ya, cerrada, digamos, en el interior. Y sí, tiene ese puntito de nuevo que yo creo que con el paso del tiempo se irá tamizando. Eso puede ser también. A mi abuela le pasó con la Virgen del Pilar, que la llevamos a verla porque había hecho una promesa y cuando la vio dijo, bueno, no es para tanto. Ya Oye, Toni, ya que estás, ¿qué preparáis hoy en Todo por la Radio? Y así ya sabemos todo. Bueno, está Ana Morales, que nos va a explicar, con su sección Ciencia y Ficción, nos va a explicar cómo utilizar la lógica para escapar de situaciones imposibles. Y, oye, ¿sabes? Tú has hablado antes, al empezar la ventana, de coincidencias a miles de kilómetros. Y como hemos estado preguntando a los oyentes qué hacen cuando escuchan Todo por la Radio, es asombroso que a miles de kilómetros tantos oyentes hagan lo mismo. Hay una actividad que hacen muchos oyentes al escuchar Todo por la Radio a miles de kilómetros de distancia. Y otra sensación con la que me he quedado es, oye, qué bien viven. Porque uno nos llama y dice, no, yo os escucho, mi mujer y yo os escuchamos al lado de la chimenea y tal. Y dices, canastos. Y otro dice, no, estamos asando unos pimientos. Digo, ay, qué bien, fíjate qué bien. Bueno, y, o sea, que hoy tendremos un poquito de oyentes. Pero de oyentes. Toni, acabas de decir una perogrullada, porque todos los oyentes que nos escuchan están haciendo exactamente lo mismo, que es escucharnos. No te creas. ¿Sí? No. No te creas. Bueno, escucharnos y algo más. Yo juego, hay uno que dice, yo juego a un videojuego, dice que no me ocupa mucho espacio, y no sé a qué es mucho espacio en el cerebro, quiero decir. Y no sé si se refiere a nosotros o al videojuego. Ahí queda la duda. Bueno, pues nada, en un ratito, después de las noticias de las 5, Todo por la Radio en la Ventana. Jesús Bastante, el aprendiz de Gaudí. Oye, muchísimas gracias por venir a presentar tu novela. Gracias a vosotros por el regalo que me habéis hecho. En justa correspondencia, no te vas a imaginar qué palabra del día ha elegido hoy Isaías. Pues pensar, catedral, no. Gaudí, tampoco. Es bastante evidente. La palabra del día es bastante. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, nuestro invitado nos permite hoy sumergirnos en el rico mundo de los apellidos. Y aunque los bastantes son menos que los Jesús, más de 260.000, podemos decir que son bastantes. Unos 2.600 españoles lo llevan en sus apellidos. Estos apellidos adjetivos son frecuentes en nuestro idioma. Por ejemplo, tenemos los mismos solos que bastantes. Tenemos unos 5.000 malos y casi 68.000 buenos. El apellido Bastante se registra desde el siglo XVI, aunque su origen es incierto. Quizás fue el apodo de un antepasado de Jesús, quizás fue un funcionario del registro ante unos apellidos bastante largos o bastante impronunciables que decidió registrar al primer crío con un bastante para ser práctico. Bastante es un apellido curioso, como curiosa es también la palabra bastante, su madre. Se registró ya en el primer diccionario y los académicos debían de ser bastante partidarios porque incluyeron además los adverbios bastantemente, hoy muy poco usado, incluso el superlativo bastantísimamente, con 2 S. ¿Con 2 S? Sí, entró en principio la palabra como adjetivo solamente. Hoy sigue siéndolo, pues para nombrar lo suficiente o lo abundante. Cuando decimos, ya he comido bastante pan, o los panaderos hicieron bastantes panes. También tenemos sintagmas paradójicos, cuando afirmamos que algo nos gusta bastante poco. Pero además es adverbio, en llovió bastante la semana pasada, y también funciona como pronombre cuando el bastante se refiere a algo ya mencionado o sobreentendido. Invité a mi familia a una mariscada y vinieron bastantes personas que comieron bastante marisco. Y por si no tuviera poco con ser adjetivo, adverbio y pronombre, esta ambiciosa palabra también decidió ser nombre propio. En fin, como veis, es una palabra bastante interesante. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.